El silencio del cerro. Yo serví en el ejército mexicano entre 2003 y 2012. No voy a decir en qué batallón ni en qué destacamento, porque todavía hay gente que sigue activa y no quiero problemas. Pero lo que te voy a contar pasó en el 2007, durante un operativo en la Sierra de Oaxaca, y aunque han pasado los años, todavía sueño con ese maldito cerro. En aquel entonces, la orden era sencilla: patrullar una zona donde se decía que había actividad de grupos armados. Nada nuevo. Lo raro era la ubicación. Un cerro a más de 4 horas del último poblado, sin caminos marcados, sin cobertura de radio y con clima de esos que cambian de soleado a neblinoso en cuestión de minutos. Éramos 12 hombres, más un teniente joven que acababa de ascender. Nos habían dicho que íbamos a inspeccionar una supuesta zona de entrenamiento clandestina. Pero cuando llegamos, lo que encontramos no tenía nada que ver con narcos ni con armas. Salimos del campamento base al amanecer. Cargábamos mochilas con raciones para 3 días, fusiles, equipo de comunicación y un GPS que, según el operador, no servía de mucho en esa zona por las interferencias. Yo iba de segundo al mando. Llevaba más de 8 años de servicio y conocía bien la sierra. Así que el teniente confiaba en mí para guiar al grupo. A mediodía el sol pegaba fuerte, pero el ambiente era húmedo como si el aire pesara. A ratos escuchábamos un zumbido en los radios, como si alguien tratara de comunicarse, pero no se distinguían palabras, solo un ruido agudo que se colaba entre estática. Son interferencias del relieve, dijo el operador, pero no estaba convencido. Subimos hasta una especie de planicie a media montaña. Desde ahí se veía todo el valle, un paisaje hermoso lleno de nubes bajas que se movían despacio, pero nadie hablaba. Había un silencio raro, denso. Ni pájaros, ni insectos, ni viento, nada. Acampamos ahí, porque el teniente quería hacer una exploración en radios. Mandó 2 parejas a revisar los alrededores mientras los demás montábamos las tiendas. Yo estaba limpiando mi fusil cuando regresó una de las parejas. Venían pálidos. Mi teniente, dijo uno de ellos, encontramos algo raro. Nos llevaron unos 200 metros más arriba, donde el terreno se abría en un claro entre los árboles. En el centro había un círculo de piedras grandes, y dentro de ese círculo huesos. Muchos. Algunos eran de animales, pero otros no. Eran huesos humanos. El teniente ordenó asegurar el perímetro y hacer un registro fotográfico para el informe. Nadie decía nada, pero todos sabíamos lo que pensábamos. Aquello no parecía una fosa de narcos ni nada por el estilo. Los huesos estaban limpios, casi blanqueados por el tiempo, y algunos estaban acomodados, no tirados al azar, como si alguien hubiera hecho una especie de figura con ellos. Podría ser un sitio ceremonial, dijo el teniente, intentando sonar tranquilo. Hay comunidades que hacen rituales antiguos. No nos corresponde intervenir, solo documentar y seguir. Asentimos, aunque el ambiente se volvió más pesado. Esa noche montamos guardias por turnos. A las 2 de la mañana me tocó el segundo relevo. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba la neblina que se levantaba entre los árboles. Me senté cerca del fuego escuchando el crujido de la leña. De pronto escuché pasos. No eran de animal, eran pasos firmes, lentos que venían del bosque. Apunté con el fusil, alumbré con la linterna y grité: «¡Alto! ¡Identifíquese!». Nada, solo la niebla moviéndose. Caminé unos metros más, atento al sonido. Entonces vi algo moverse entre los árboles. Una sombra alta, delgada. Pensé que podía ser uno de los muchachos que fue a orinar, pero cuando grité su nombre, no contestó. La figura se quedó quieta unos segundos, y luego se giró lentamente hacia mí. Ahí fue cuando noté que no tenía rostro. Disparé una ráfaga corta, más por reflejo que por otra cosa. Los demás se despertaron de inmediato. Se levantaron los que estaban dormidos y el teniente salió gritando qué había pasado. Cuando alumbramos el área, no había nada. Ni sangre, ni huellas, ni movimiento. Solo el humo del fogón que se mezclaba con la neblina. Me preguntaron si estaba seguro de lo que había visto. Dije que sí, pero que quizá fue un reflejo, una ilusión. Nadie insistió. En campaña ver cosas no es raro. El cansancio y el aislamiento te juegan malas pasadas. Pero lo que pasó después no fue ninguna alucinación. A las 4 de la mañana, el soldado que hacía guardia
Empezó a decir por radio que escuchaba voces abajo del cerro. Todos nos pusimos en alerta. Bajamos en formación y, efectivamente, se escuchaban voces como de gente hablando entre los árboles. Eran susurros, mezclados con algo que parecía canto, una voz de mujer, suave, repetitiva, como si rezara. «Debe ser una comunidad», dijo el teniente. «No dispare nadie sin orden». Avanzamos unos metros, pero las voces se alejaban, siempre a la misma distancia, como si nos guiaran. Llegamos al círculo de piedras y las voces se callaron. El silencio fue absoluto. Fue entonces cuando uno de los soldados empezó a vomitar. Apuntamos las linternas hacia el suelo y vimos que dentro del círculo, donde antes solo había huesos secos, ahora había algo fresco. Sangre. Esa noche casi nadie durmió. Al amanecer, el teniente ordenó recoger el campamento y bajar del cerro. Nadie protestó, pero mientras desmontábamos las tiendas, uno de los compañeros, Morales, notó algo raro. Los relojes de todos marcaban horas distintas, algunos atrasados casi una hora, otros adelantados. El GPS estaba muerto y las brújulas giraban sin sentido. El teniente trató de mantener el control, pero ya todos estábamos nerviosos. Iniciamos el descenso en silencio, sin hablar, sin mirar atrás. A medio camino escuchamos un grito. Uno de los soldados que iba en la retaguardia había desaparecido. No escuchamos disparos ni lucha, nada, solo el eco del grito perdiéndose entre los árboles. Lo buscamos durante horas, pero fue inútil. No había rastro, ni huellas, ni equipo tirado, como si se lo hubiera tragado la tierra. «Reportaremos como desaparición en patrullaje», dijo el teniente con la voz quebrada. «No podemos quedarnos más tiempo aquí». Cuando por fin llegamos al campamento base, el comandante no creyó nada. Dijo que el terreno era peligroso, que seguro el soldado se cayó o desertó. Hicimos el reporte y nos mandaron a descansar. Pero esa misma noche, cuando todos estábamos en las literas, el radio del cuarto empezó a sonar. Era la voz del soldado desaparecido. Esa noche en el cuartel, el radio empezó a emitir estática. No era la frecuencia habitual de servicio. Era una frecuencia baja, como de emergencia, pero ninguno de los aparatos debía estar encendido a esa hora. Eran casi las 3 de la mañana, todos dormidos. Yo estaba despierto. No podía conciliar el sueño después de lo del cerro. Cuando escuché el ruido me levanté pensando que era alguna interferencia. Pero entonces, entre la estática, se escuchó su voz. Mi teniente. Aquí me quedé helado. Era el soldado Vázquez, el mismo que había desaparecido ese día. El operador de comunicaciones también lo escuchó. Se incorporó y trató de ajustar la frecuencia, pero el sonido iba y venía. A ratos se escuchaba como si estuviera gritando desde muy lejos. No bajen al cerro», decía la voz. Luego silencio. El operador miró al teniente que acababa de llegar a la sala. Se veía pálido. Le preguntó si quería registrar la transmisión, pero el teniente dijo que no, que eso no debía quedar por escrito. «Apague todo», ordenó. Nadie escuchó nada, ¿entendido? Al día siguiente, el mando nos informó que iban a mandar un grupo de búsqueda para localizar el cuerpo de Vázquez. No les contaron lo de la radio, obviamente. Nos pidieron que 3 de nosotros acompañáramos al nuevo pelotón para servir de guías. Yo fui uno de los que se ofreció, no por valentía, sino por culpa. Sentía que tenía que saber qué había pasado. Salimos con un grupo mixto, 5 de nosotros del pelotón original y 4 nuevos. El teniente volvió a mando, pero se notaba distinto. Ya no hablaba tanto, no daba discursos, solo órdenes cortas. El ascenso fue más pesado. Había una neblina constante, como si el cerro nos recibiera igual que la primera vez. A unas 2 horas del punto donde habíamos acampado, el nuevo grupo detectó movimiento en el GPS, algo que parecía ser una señal de radio muy débil. Era imposible porque ahí no había torres ni cobertura, pero el operador insistió que algo estaba emitiendo. Seguimos la señal hasta el claro de las piedras, solo que ahora el círculo estaba distinto. Las piedras seguían en su lugar, pero había símbolos pintados alrededor, como si alguien hubiera dibujado con carbón o con ceniza. Y en el centro, entre los huesos, había una radio militar. Era idéntica a la que llevaba Vázquez. El operador se acercó para revisarla. Estaba encendida,
con la batería medio descargada pero transmitiendo un zumbido constante. No había señal humana, solo ruido. Esto no puede ser, dijo. Esta radio no debería tener batería. El teniente le ordenó apagarla. Apenas la tocó, el zumbido cambió a una voz. Mi teniente, ya bajé. Pero ustedes siguen arriba. Todos retrocedimos, era otra vez la voz de Vázquez, pero esta vez sonaba diferente, más clara, como si estuviera parado justo a nuestro lado. Vázquez, ¿me copias?, dijo el teniente con la voz temblando. Identifícate. Sí, mi teniente. Pero no me encuentro. La voz se cortó en un chillido agudo, como si el aparato hubiera explotado, pero la radio seguía intacta. Fue en ese momento que el nuevo sargento, uno de los que no había estado en la primera misión, gritó: «Hay alguien detrás de los árboles». Apuntamos con las linternas. Entre los troncos se veía una figura. Era Vázquez, o al menos eso parecía. Traía el mismo uniforme, el mismo fusil, pero estaba inmóvil mirando hacia nosotros con la cabeza ladeada. El teniente le gritó que no se moviera, que bajara el arma. No respondió. El operador intentó acercarse, pero Vázquez dio un paso adelante y en ese momento todos vimos que sus botas no dejaban huellas. Ahí nos cayó el pánico. Disparamos. No sé quién fue el primero, pero el sonido de las ráfagas llenó todo el cerro. Las balas pasaban entre los árboles y rebotaban, pero la figura no cayó, solo se desvaneció, como si la neblina la hubiera absorbido. «Repliéguense», gritó el teniente. Retrocedimos hasta el punto del campamento anterior. El operador rompió la radio. El sargento nuevo rezaba en voz baja, y yo sentía que el aire olía a hierro, como cuando hay sangre cerca. Intentamos pasar la noche ahí, pero el sueño fue imposible. A cada rato alguien decía escuchar pasos alrededor del perímetro, o el sonido del radio encendiéndose solo. A las 3 de la mañana, escuché algo muy claro, muy cerca de mí. Una respiración. Justo detrás me giré con el fusil y la linterna, pero no había nadie, solo la voz. «Tú bajaste primero, ¿verdad?». Era Vázquez. Al amanecer el teniente dijo que nos íbamos. No quería discutir, solo quería salir del maldito cerro. Pero antes de bajar, uno de los nuevos soldados pidió permiso para recoger algo del círculo. Decía que quería llevarse la radio para entregarla al comandante. El teniente lo permitió, aunque todos le dijimos que la dejara ahí. El soldado la tomó, la guardó en su mochila y comenzamos el descenso. A los pocos minutos, el tipo empezó a sentirse mal. Decía que le dolía la cabeza, que escuchaba zumbidos. Pensamos que era el cansancio o la altura, pero de pronto se detuvo en seco y empezó a sangrarle la nariz. «Sáquense esa chingadera de la mochila», gritó el teniente. Cuando abrieron la bolsa, la radio estaba encendida, aunque nadie la había prendido. Emitía el mismo zumbido que habíamos escuchado la primera vez, pero más fuerte. El soldado cayó inconsciente. Lo revisamos. Tenía el pulso, pero estaba helado. Lo cargamos entre 3 y bajamos como pudimos. Al llegar al pie del cerro, lo metieron en la ambulancia y lo llevaron al hospital militar. Nos dijeron después que tuvo una especie de paro temporal, pero que sobrevivió, aunque nunca volvió a ser el mismo. Lo transfirieron a otra región y, según supe, pidió la baja poco después. Nosotros entregamos el informe como fallo en el equipo y desorientación por condiciones de clima. Nadie mencionó la voz ni la figura. Pero esa noche, al regresar al campamento base, pasó algo más. El operador de comunicaciones, el mismo que había escuchado la voz primero, se levantó gritando. Estaba dormido en su litera y decía que había soñado con el cerro, con las piedras, con Vázquez. Decía que en el sueño, Vázquez estaba sentado en el círculo, riéndose, y que detrás de él había más hombres, con uniformes viejos de otra época. No quisimos escucharlo, pero al amanecer lo encontramos en el baño, con el radio portátil encendido junto a él. Transmisión activa, misma frecuencia. En el altavoz se oía una voz susurrando. Ya subieron otra vez. A los 2 días, el mando suspendió las operaciones en esa zona. Oficialmente, por condiciones climáticas y falta de visibilidad. Nunca volvimos a ese cerro, ni nosotros ni nadie más del batallón. El teniente pidió traslado y lo aceptaron sin mucha pregunta. Al despedirse me dijo:
Hay lugares donde uno no debe entrar aunque tenga órdenes. Ese cerro no era de nadie, nunca lo fue. Yo me di de baja un año después. Pensé que con el tiempo todo se me iba a olvidar, pero todavía, a veces, el viejo radio que guardo por costumbre se enciende solo y por unos segundos. Escucho estática. Y entre la estática, una voz que dice mi nombre. Pasaron los años. Dejé el ejército en 2012. Nunca más volví a hablar del tema, ni con mis antiguos compañeros, ni con mi familia. Me costaba dormir. Y cada vez que escuchaba interferencia en un radio o una televisión vieja, se me erizaba la piel. Intenté convencerme de que lo que vimos fue producto del cansancio, de la presión, que el soldado desaparecido se perdió y que todo lo demás fueron coincidencias. Pero en el fondo, sabía que no era así. A veces me llamaban otros excompañeros, los pocos que quedábamos del grupo original, y hablábamos de cualquier cosa menos de eso. Hasta que un día uno de ellos, Morales, me buscó directamente. Era 2018. Me encontró por Facebook. Me dijo que había conseguido trabajo en una empresa de seguridad privada en Oaxaca y que, casualmente, había vuelto a pasar por aquella zona del cerro. Me contó algo que me quitó el sueño durante semanas. Viejo, el cerro está igual. Nadie vive ahí. Pero los lugareños dicen que a veces se ven luces por las noches, como fogatas o linternas, y que se escuchan voces en la barranca. Dicen que es la tropa que nunca bajó. Me dijo que los campesinos le habían enseñado una vereda que llevaba a un punto con piedras acomodadas, como un círculo. Él no entró, pero tomó una foto desde lejos. Cuando me la mandó sentí el estómago revuelto. El círculo seguía ahí, pero había algo nuevo en el centro. Algo que brillaba con el reflejo del sol, una chapa metálica. A la semana siguiente tomé un autobús a Oaxaca. No se lo conté a nadie. No iba por curiosidad, iba por cerrar el tema de una vez por todas. Quería comprobar que nada de aquello era real, que la memoria me había jugado una mala pasada. Llegué al pueblo más cercano al cerro, un lugar llamado San Mateo del Rincón. Apenas un par de calles, una iglesia, una tienda y un camino de terracería que se perdía entre los pinos. Pregunté por alojamiento y el dueño de la posada me miró raro cuando le dije que quería subir. A ese cerro no va nadie, señor. Ni los animales suben. Le inventé que estaba haciendo una investigación topográfica para una empresa eléctrica. Me dejó quedarme, pero antes de irme me advirtió. Si escucha los rezos, no conteste. Subí al amanecer. Iba solo, con una mochila, una linterna, una navaja y un viejo radio portátil que me había acompañado durante todo mi servicio. No sé por qué lo llevé, tal vez como una especie de prueba. El camino era el mismo. Lodo espeso, neblina densa, silencio total. Llegué al claro antes del mediodía. El círculo de piedras seguía intacto, aunque el pasto alrededor estaba más crecido. En el centro, justo donde antes estaban los huesos y la radio, había una chapa militar semienterrada. Me agaché a verla. Tenía grabado el nombre, Vázquez R. 5817. Me quedé paralizado. Era su chapa. Por un momento pensé que debía llevarla, entregarla al ejército o a su familia, pero algo en el ambiente me decía que no debía tocarla. El aire estaba espeso, inmóvil. Ni una hoja se movía. Saqué el radio y lo encendí, más por reflejo que por otra cosa. Sonó estática. «Prueba, prueba», dije sin saber por qué. Al principio nada. Luego entre el ruido se escuchó un murmullo. No era claro, eran varias voces, como si alguien hablara desde el fondo de una cueva. Subí el volumen. Entonces escuché una frase nítida. «Te dije que no bajaras». Solté el radio. La voz era de Vázquez. No corrí, pero me quedé helado. Sentí el corazón latiéndome en el cuello. Miré alrededor buscando alguna señal de movimiento, pero solo había neblina. Me agaché a recoger el radio y vi algo que me heló la sangre. Al lado de la chapa sobresalía una punta metálica oxidada. Escarbé un poco con la navaja. No era un tubo ni una piedra, era otra radio militar igual que la nuestra, enterrada bajo la tierra. Y no era la única, había más. Muchas asomaban antenas, carcasas, fragmentos, como si alguien hubiera enterrado decenas de radios en ese mismo punto, en diferentes momentos. Algunos parecían antiguos, de modelos que ya ni se usan.
Entonces entendí. Ese lugar había estado recibiendo transmisiones por años, no de ahora, desde mucho antes. De repente el ruido del radio cambió. No era estática. Era una transmisión clara. Base. Aquí Escuadrón 9. Solicitamos extracción inmediata. Era una voz firme, antigua, con tono de mando. Pero las palabras sonaban como grabadas en un aparato viejo, con eco, con distorsión. Aquí Escuadrón 9, repito, sin víveres, sin refuerzos, posición. La señal se cortó, yo me quedé paralizado. Esa clave de Escuadrón 9 no existía desde los 70s cuando se reestructuró el ejército. Lo recordaba de los manuales viejos. Entonces la radio volvió a sonar, pero esta vez con una voz que sí reconocí. Mi teniente, ya bajé, pero ustedes siguen arriba. El mismo mensaje idéntico al de aquella noche en 2007, pero ahora lo estaba escuchando desde el lugar donde él hablaba. El miedo me paralizó. Apagué el radio, lo guardé y empecé a bajar, pero apenas había caminado unos metros cuando el bosque cambió. Ya no sonaba igual. El aire tenía otro olor, a humo, a tierra húmeda. Escuchaba voces, órdenes, pasos. ¡A la derecha! ¡Cúbranse! ¡Retirada! Era como si estuviera en medio de un operativo, pero no había nadie. Las voces venían de todas partes, gritos entre la neblina. Me detuve, intentando entender qué pasaba. Entonces vi una silueta pasar corriendo a unos metros. Un hombre con uniforme verde olivo, casco metálico, fusil viejo. Era un soldado, pero de otra época. Pasó sin mirarme, gritando algo que no entendí, y detrás de él otros 3. Corrían entre los árboles, perdiéndose en la neblina, hasta que todo volvió a quedarse en silencio. Me quedé temblando, con la garganta seca. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando por fin llegué al pueblo, el reloj marcaba las 6 de la tarde, pero el sol estaba alto, como si fuera apenas mediodía. Le conté al dueño de la posada que no había encontrado nada, que el camino estaba cerrado. Él solo asintió sin mirarme. Antes de subir a mi cuarto me dijo algo sin levantar la vista. Si sube de nuevo, no vuelva a hablarle a nadie, ni siquiera si escucha su nombre. Esa noche el radio que había guardado en la mochila se encendió solo. Sonó la misma estática que aquella vez y luego una voz nueva, una voz de mujer. Ya bajaste tú también, regresé a casa al día siguiente. Tiré el radio, la navaja y todo lo que llevé. Pero la chapa, no pude dejarla. No sé si fue por respeto o por miedo, pero la guardé en una caja de metal. 2 semanas después Morales me llamó. Me dijo que había vuelto al cerro por trabajo y que había encontrado la zona cerrada con cinta militar. Nadie podía entrar. Pusieron vigilancia, me dijo. Pero lo raro es que no hay reportes oficiales de ninguna operación ahí. Como si el lugar ni existiera. Le conté lo de la chapa. Me pidió verla. Acepté. Cuando se la mostré, se puso blanco. Cabrón. Esta chapa ya la teníamos registrada como entregada al archivo de bajas. Fue devuelta a la familia en 2008. Nos quedamos callados largo rato. Ninguno de los dos quiso decir lo que pensábamos. Esa noche soñé con el cerro. En el sueño, yo estaba en el claro de las piedras. Frente a mí había filas y filas de hombres con uniforme, de distintas épocas parados en silencio. Algunos con cascos antiguos, otros con equipo moderno, todos mirándome. En el centro Vázquez sonreía. Le pregunté qué querían, por qué seguían ahí, por qué nunca bajamos. Me respondió. Detrás de él, los demás comenzaron a repetirlo, una y otra vez. Nunca bajamos, nunca bajamos. Me desperté gritando. El radio, que yo había tirado a la basura días antes, sonaba en la cocina. No lo toqué, lo escuché desde la puerta. La voz era la misma de siempre, entrecortada, pero ahora decía algo distinto. Tú bajaste, pero dejaste algo allá arriba, y entonces se cortó. No he vuelto a Oaxaca, no pienso hacerlo. Pero todavía, cuando el clima está húmedo o hay tormenta eléctrica, la televisión se llena de ruido blanco, y por unos segundos, creo escuchar entre la estática a mis compañeros, llamándome por mi apellido como antes. Y a veces, solo a veces me parece escuchar a Vázquez susurrando. Mi teniente. Ya bajé, pero ustedes siguen arriba. Serví en el ejército mexicano desde finales de los 90
hasta poco después del 2010. Pasé por varios destacamentos, pero hay una experiencia que todavía me quita el sueño. Ocurrió en 2008 cuando me enviaron a una base llamada La 27, ubicada en medio del desierto de Sonora, a unos kilómetros de un pueblo que casi ya ni existía. La base 27 había sido clausurada años atrás, pero por cuestiones logísticas y porque el ejército no quería revelar la ubicación de ciertas rutas de traslado, decidieron reactivarla temporalmente. Era una instalación pequeña, un par de barracas, una torre de observación oxidada y un almacén de suministros medio derrumbado. Llegamos un grupo de 6 hombres bajo el mando del subteniente Ortega, un tipo callado pero con fama de aguantarlo todo. Nuestra misión era mantener vigilancia en un perímetro y asegurar que no hubiera movimientos sospechosos en la zona. Todo muy simple. Eso parecía. La primera impresión fue que el lugar estaba muerto. No había rastro de vida, ni siquiera insectos. El aire se sentía espeso, como si el calor hubiera dejado una capa invisible que costaba respirar. Las noches, en cambio, eran frías hasta los huesos. La primera noche no dormí casi nada. Me tocó guardia de medianoche y mientras revisaba la torre, escuché algo en la frecuencia de la radio. Un zumbido leve como estática. Y de pronto una voz. «Alfa 2, responda». «Alfa 2». Me erguí de inmediato. No era nuestra clave de llamada, ni correspondía a ninguna unidad que yo conociera. Respondí por protocolo. «Aquí base 27, identificarse». Silencio, solo estática. Luego la voz volvió distorsionada con un tono que me puso la piel de gallina. «No están solos». Pensé que era una broma de alguno de los compañeros. Bajé, revisé la tienda donde dormían y todos estaban ahí, dormidos o medio roncando. Nadie tenía la radio encendida. A la mañana siguiente le conté al subteniente. Me miró fijo y dijo sin dudar: «Aquí hay interferencia de minas o antenas viejas. No hagas caso». Pero esa misma noche la radio volvió a sonar, no solo en mi canal, sino en todas las frecuencias. A veces eran susurros, otras veces oraciones cortadas, órdenes incompletas, como si alguien estuviera repitiendo ejercicios tácticos. El cabo Méndez juró escuchar el nombre de su hermano, muerto en un operativo años atrás, susurrado entre la estática. Con los días, los sonidos fueron volviéndose más nítidos. En una de las transmisiones escuchamos algo que nos heló la sangre. Era una grabación completa de una operación militar. La emboscada en la que había muerto el hermano de Méndez. La fecha, las claves, todo coincidía. Y lo peor, nadie en el destacamento tenía acceso a ese tipo de grabaciones. Intentamos contactar al cuartel general, pero la señal se caía cada vez que intentábamos enviar un reporte. El subteniente empezó a ponerse nervioso, aunque nunca lo admitió. Dijo que en cuanto termináramos la semana de guardia, nos sacarían de allí. La tercera noche fue la peor. El soldado Ruiz, que estaba de guardia en la torre, gritó pidiendo refuerzos. Cuando subimos, estaba apuntando con el fusil hacia la oscuridad. Juró que había visto luces moviéndose entre las dunas, luces pequeñas como linternas o cigarrillos encendidos. Bajamos en formación para revisar el perímetro. No había huellas, no había viento, no había nada, pero la arena estaba removida, como si alguien o algo hubiera estado caminando en círculos alrededor de la base. Cuando regresamos, la radio tronó con un sonido seco y luego una voz dijo, clara, sin distorsión: «Base 27, evacuen. No deben estar ahí». Nos miramos todos. Nadie tocaba la radio. El subteniente, visiblemente alterado, la desconectó de un golpe, pero apenas la apagó, otro aparato, el de reserva, que estaba sin baterías, empezó a emitir el mismo mensaje una y otra vez hasta que terminó con algo que ninguno de nosotros va a olvidar. «Ya vienen». Al amanecer del día siguiente, el ambiente ya no era el mismo. Ninguno durmió bien, y todos evitaban mirar hacia la torre de vigilancia, como si esa estructura oxidada se hubiera convertido en algo prohibido. El subteniente Ortega, que siempre había sido firme, empezó a fumar más de lo normal. Decía que era estrés por el calor y la incomunicación, pero todos sabíamos que no era solo eso. Después del desayuno, decidió hacer una revisión completa de los archivos del almacén principal. Había una oficina vieja con cajas de metal llenas de documentos húmedos y polvo acumulado por años.
Entre esos papeles encontramos reportes con sellos de 1996, mucho antes de que alguno de nosotros ingresara al ejército. Los documentos mencionaban una unidad de escucha experimental destinada a interceptar transmisiones en la frontera norte. Según esos reportes, se había instalado un equipo especial en la base 27 para captar señales de radio extranjeras, pero los informes se interrumpían bruscamente, como si hubieran sido censurados. Uno de los folios estaba parcialmente quemado, pero se alcanzaba a leer una frase subrayada: posible interferencia anómala. Personal con síntomas de paranoia auditiva. Solicitud de cierre inmediato. El subteniente no quiso decir nada frente al grupo, pero esa noche lo escuché discutir por radio con el puesto de mando. Le pedí autorización para trasladarnos. Insistía en que el equipo estaba afectando la salud del personal. Nadie respondió. A partir de esa noche los fenómenos se intensificaron. Las radios encendían solas, y no solo las nuestras. Los pequeños transmisores portátiles, incluso los que estaban guardados sin baterías, emitían ruidos y murmullos en distintas frecuencias. El soldado Méndez comenzó a tener ataques de pánico. Decía que cada vez que la radio sonaba, escuchaba la voz de su hermano pidiéndole que saliera del desierto, que ya era tarde. Intentamos tranquilizarlo, pero la tensión general era insoportable. Al quinto día de estancia, el soldado Ruiz desapareció. Había salido a revisar un sensor de movimiento a unos 200 metros del perímetro. Al sur, llevaba radio y linterna. Nunca regresó. Lo buscamos durante toda la tarde, rastreando sus pasos. En la arena solo encontramos su casco, perfectamente colocado como si lo hubiera dejado ahí con cuidado. La linterna estaba a unos metros, enterrada en la arena, todavía encendida. El subteniente ordenó montar un campamento temporal cerca de ese punto para seguir buscando al amanecer. Sin embargo, antes de que saliera el sol lo escuchamos por la radio. Era Ruiz, su voz clara, temblorosa. Aquí Ruiz, estoy viendo la base, pero no puedo llegar. El subteniente respondió enseguida, gritándole que indicara su posición. La respuesta llegó entrecortada. Estoy aquí mismo, pero la base se mueve. Después de eso, solo silencio. Caminamos toda la mañana y la tarde. No había huellas, no había señales. El desierto parecía tragarse todo. Al volver a la base encontramos las camas revueltas. Las puertas del almacén estaban abiertas y los documentos que habíamos revisado el día anterior estaban desparramados por el suelo, como si alguien los hubiera revisado a toda prisa. El subteniente ordenó guardarlo todo en un contenedor metálico y sellarlo con candado. Esa noche nadie durmió. La radio volvió a sonar alrededor de las 3 de la madrugada. Esta vez no eran voces dispersas, sino una transmisión continua, con una claridad anormal. Sonaba como una grabación militar, pero antigua. Se escuchaban órdenes, detonaciones, pasos, respiraciones agónicas. Y al final un mensaje que hizo que se me helara la sangre. Informe final de base 27. Todos los operadores neutralizados. Repetimos, todos los operadores neutralizados. Prohibido reabrir la instalación. El subteniente Ortega estaba pálido. Agarró la radio, la arrojó contra el suelo y gritó que al amanecer nos retiraríamos, con o sin autorización. Apenas salía el sol cuando empacamos todo y subimos al camión, pero el motor no encendía. Revisamos batería, cables, combustible. Todo parecía normal, pero el encendido no respondía. Méndez, fuera de sí, bajó y empezó a gritarle al vacío. Dijo que ellos no nos van a dejar ir. Ortega lo sujetó del uniforme y lo obligó a subir. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros podrá olvidar. Desde la torre de vigilancia, que supuestamente estaba vacía, sonó de nuevo la radio de largo alcance, con la misma voz que escuchamos la primera noche. Base 27, evacuen, no deben estar ahí. Pero esta vez el mensaje continuó. Ya no hay nadie que evacuar. El subteniente salió corriendo hacia la torre. Lo seguimos. Cuando subió los últimos peldaños, gritó. Yo fui el segundo en llegar, y todavía tengo grabada esa imagen en la mente. La radio estaba encendida, pero no conectada a nada. No había cables, ni antena, ni fuente. Solo chisporroteaba estática. Y al lado del transmisor, grabado con navaja sobre la madera del soporte, se leía: Ruiz estuvo aquí.
Nunca había visto al subteniente Ortega temblar. Era un hombre duro, de esos que no levantan la voz ni cuando se arma el infierno. Pero esa mañana, cuando vio el grabado en la torre y escuchó la radio sin cables, el color se le fue de la cara. Nadie dijo nada durante varios minutos. El aire se sentía más pesado, como si el calor del desierto se hubiera convertido en humo. Bajamos de la torre en silencio. Nadie quería mirar atrás. Intentamos nuevamente encender el camión, pero el motor ni siquiera hacía contacto. Nos quedamos varados, dijo el subteniente. Vamos a pie hasta el punto de control más cercano. Eran más de 20 kilómetros de desierto abierto, sin sombra, sin cobertura, sin agua suficiente. Empacamos lo esencial: fusiles, cantimploras y una radio portátil. Dejamos el resto dentro de la base. Mientras caminábamos alejándonos, todos mirábamos de reojo hacia atrás. La estructura metálica de la torre seguía visible, cada vez más pequeña. Pero había algo raro. A medida que avanzábamos, parecía moverse, como si cambiara de posición, como si el horizonte se la tragara poco a poco. Después de unos 3 kilómetros, la radio volvió a sonar. Base 27, respondan. Era la misma voz. El subteniente furioso la agarró y gritó: «Identifíquese». «¿Quién carajos habla?». La respuesta fue inmediata: «Ruiz». «Los estoy viendo». Nos quedamos helados. «¿Dónde estás, Ruiz?», preguntó Ortega. «Atrás de ustedes». Nos giramos todos al mismo tiempo. El desierto estaba vacío. Solo el viento, un remolino de arena y nuestras huellas desvaneciéndose. El cabo Méndez empezó a llorar. Nunca olvidaré esa imagen. Un hombre armado, endurecido por años de servicio, quebrándose como un niño en medio del sol. Decía que todo era su culpa, que él había hablado con la radio, que había abierto la señal. Nadie entendía nada. Seguimos caminando, pero el tiempo se volvió extraño. No sé cuánto anduvimos realmente, si fueron horas o días. Lo que recuerdo es que el sol no se movía. Seguía arriba, fijo, quemando igual que al mediodía. Cuando por fin divisamos una carretera, fue como ver el paraíso. Una cinta gris entre la nada. Corrimos hacia ella, gritando, haciendo señales. Vimos un camión de carga a lo lejos, pero cuando se acercó no había conductor. Solo pasó frente a nosotros, avanzando sin control, hasta perderse por el camino. El subteniente ordenó montar un pequeño campamento en una loma para descansar y esperar ayuda. Sacó su brújula. La aguja giraba sin detenerse. La radio seguía chisporroteando. Ya no eran voces, sino una especie de interferencia rítmica, como un código Morse. El soldado Méndez insistió en que eran coordenadas, que debíamos seguirlas. Ortega le gritó que se callara, pero esa noche, cuando nos despertamos, Méndez ya no estaba. Solo dejó su mochila abierta, con una hoja de papel doblada dentro. En ella había escrito con lápiz: «Ya escuché a Ruiz. Dice que la base está debajo. No dormimos más». Al amanecer, el desierto amaneció distinto. No sé cómo explicarlo. Era el mismo paisaje, pero las dunas parecían haber cambiado de forma. La silueta de la base 27 volvió a verse en el horizonte, como si hubiéramos caminado en círculos toda la noche. El subteniente perdió los estribos. Dijo que íbamos a prenderle fuego al lugar, que si esa maldita base era un pozo del infierno, la íbamos a borrar del mapa. Caminamos hasta ella en silencio. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. La estructura parecía más vieja que antes, como si hubieran pasado décadas desde que la vimos por última vez. La pintura descascarada, los vidrios rotos, incluso el olor era distinto. Entramos al almacén. Todo seguía igual, salvo una cosa. El contenedor metálico donde guardamos los documentos estaba abierto. Adentro los papeles estaban acomodados de forma diferente, ordenados, como si alguien los hubiera revisado. Entre ellos había un sobre sellado con cinta amarillenta. El subteniente lo abrió. Adentro, un informe fechado en 1997. Lo leímos juntos en voz baja. Informe de cierre base 27. Proyecto cancelado por efectos adversos en el personal. Se confirma que el equipo de escucha logró interceptar transmisiones no humanas, con patrones que imitan voces conocidas del personal fallecido. Se ordena abandono inmediato y sellado de instalaciones. Prohibido retorno. El subteniente dobló el papel, lo metió en su chaqueta y dijo: «Nos vamos, y si alguien pregunta,
Aquí nunca hubo nada. Salimos de la base sin mirar atrás. A los pocos minutos el viento se levantó con fuerza, levantando nubes de polvo que apenas nos dejaban ver. Caminamos sin rumbo fijo hasta que, al caer la noche, divisamos luces a lo lejos. Era un retén militar. Nos recibieron 2 soldados jóvenes que parecían no entender lo que veían. Les dijimos que veníamos de la base 27. Uno de ellos nos miró raro y dijo: ¿cuál base? Esa instalación se demolió hace más de 10 años. Pensamos que nos estaban jugando una broma. Les pedimos una línea para comunicarnos con el cuartel. Media hora después, llegaron 2 oficiales con uniforme impecable y un tono frío. Nos llevaron a un módulo médico. Nos hicieron preguntas. Tomaron muestras de sangre. Nos aislaron. Nos dijeron que la base 27 efectivamente había sido clausurada en 1997, que no existía registro de ninguna orden de reapertura, ni del destacamento del subteniente Ortega. Yo intenté insistir, pero uno de los oficiales me interrumpió. Soldado, usted no ha estado en ninguna base 27, ¿entiende? Pasaron varios días antes de que nos liberaran. Nos devolvieron a nuestras unidades, separados, y nunca más supe de los demás. A mí me dieron de baja por trastorno adaptativo severo. Ortega, según supe, se retiró voluntariamente poco después. Nunca más lo vi. Años después, cuando ya era civil, busqué por curiosidad en los mapas satelitales la zona donde supuestamente habíamos estado. Nada. Ni ruinas, ni estructuras, ni siquiera caminos marcados. Solo arena. Pero lo más raro fue que una noche, mientras escuchaba un viejo radio de onda corta, un pasatiempo que mantuve desde mis años de servicio, capté una señal débil, casi imperceptible. Una voz distorsionada pero familiar. Base 27, responda. Alfa 2. Sentí que el estómago se me caía. Apagué el radio. Desde entonces no lo volví a encender. A veces sueño con esa torre oxidada, con las dunas moviéndose, con la radio chisporroteando, y siempre despierto con la misma sensación, que todavía estoy allá, que nunca salimos realmente del desierto. El eco del monte. Serví en la 31 Zona Militar, destacamento de Toniná, Chiapas, entre 2005 y 2012. Estuve asignado en varias operaciones de reconocimiento en zonas selváticas, donde la humedad se te mete hasta los huesos y el silencio puede volverse tan pesado que juras escuchar cosas que no están ahí. Pero hubo una misión, una sola, que todavía me despierta en mitad de la noche. Todo comenzó en 2009. Nos ordenaron acompañar a un grupo de ingenieros de comunicaciones para reparar una antena en una región entre Ocosingo y Maravilla, Tenejapa. Supuestamente era una instalación del gobierno que daba soporte a transmisiones civiles y militares, aunque nadie nos explicó por qué la zona estaba marcada como restringida, incluso para tropas locales. Éramos 7 hombres. El teniente Salgado, los cabos Ibarra y Gómez, 3 soldados rasos y yo. Nos internamos en la selva con un camión hasta donde hubo camino, y de ahí continuamos a pie. Los ingenieros iban con su equipo en mulas. El calor era insoportable, el aire denso, y el terreno se volvía más empinado a medida que avanzábamos. Después de 2 días de marcha, llegamos al punto donde debía estar la antena. Solo encontramos una estructura metálica doblada y oxidada, como si un rayo la hubiera partido hace años. El suelo estaba cubierto de raíces y la maleza crecía por encima del concreto. Uno de los ingenieros revisó sus coordenadas y frunció el ceño. Esto no puede ser. Aquí no hay señal ni registro. El teniente ordenó que montáramos un campamento y aseguráramos el perímetro. Pasaríamos la noche y evaluaríamos el avance al día siguiente. La primera noche fue extraña. La selva nunca es completamente silenciosa, pero esa noche lo era. Ni grillos, ni aves, ni monos. Nada. Solo el sonido de las gotas cayendo de las hojas. Mientras hacía mi guardia, escuché algo que parecía un eco lejano, pero no era un eco normal. No era repetición de un sonido nuestro, sino voces, fragmentadas, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. ¿Cuántos son? 7. Me levanté y alumbré con la linterna, pero no vi nada. Pensé que era el viento o mi cabeza jugándome una broma. Al amanecer, el ingeniero principal, un hombre moreno de unos 50 años, que se hacía llamar Arévalo, nos pidió explorar una colina al norte,
donde según él debía haber un segundo punto de instalación. Subimos en formación y encontramos una especie de estructura abandonada entre la vegetación. Bloques de concreto con inscripciones desvanecidas, una pequeña puerta metálica oxidada y junto a ella, una placa casi ilegible que decía Estación de Escucha 4, Operación Jaguar, IF-72. Nadie había oído hablar de eso. El teniente Salgado intentó comunicarse con el cuartel por radio, pero solo recibió interferencia. El ingeniero insistió en entrar, argumentando que podía haber equipo recuperable. Forzamos la puerta. Adentro olía a humedad y metal podrido. Había escritorios oxidados, cables colgando, viejos transmisores cubiertos de moho. En el suelo, restos de cascos y uniformes que no correspondían a nuestra época. Eran de tela gruesa, verde oliva, con el escudo antiguo del ejército mexicano. Uno de los soldados, López, encontró una grabadora de carrete medio cubierta por lodo. Arévalo la limpió un poco, la conectó a una batería portátil y, sorprendentemente, funcionó. La cinta giró y una voz sonó entre el ruido. Día 14, continúan las emisiones. No entendemos el idioma. Suena humano, pero no lo es. Las voces vienen del interior del monte. Se repiten nuestros nombres. El capitán ordenó cerrar la estación. La grabación se detuvo con un chasquido. Nadie habló durante varios segundos. El teniente ordenó salir de inmediato y regresar al campamento. Pero cuando lo hicimos, el sitio estaba diferente. Las mochilas estaban abiertas, las tiendas rasgadas y las huellas alrededor eran nuestras, y otras más pequeñas, descalzas. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el eco volvió. Era como si la selva hablara, y entre los susurros escuché claramente mi nombre. Ramírez, no lo soñé. Todos lo escuchamos. El cabo Ibarra comenzó a rezar, y el ingeniero Arévalo, pálido como un papel, murmuró algo que nunca olvidaré. No son ecos, son respuestas. No sé cómo describir lo que vivimos después de eso. Esa noche se sintió eterna, y el aire parecía vibrar. El calor seguía siendo sofocante, pero a ratos una corriente fría recorría el campamento, como si alguien caminara alrededor nuestro. Nadie hablaba. Solo el chisporroteo del fuego rompía el silencio. De pronto, el radio del teniente empezó a emitir un ruido extraño, como si alguien soplara dentro del micrófono. Aquí Águila 2, ¿me recibe?, dijo. Del otro lado se escuchó una voz distorsionada, pero no era humana. Sonaba metálica, deformada. 7. Regresen 7. Todos lo escuchamos. Nos quedamos helados. El teniente apagó el radio de inmediato y ordenó apagar el fuego. Silencio total, dijo, con voz tensa. Nos quedamos en la oscuridad, y ahí fue cuando empezaron las luces. Pequeños destellos entre los árboles como luciérnagas, pero no eran luciérnagas. Eran pulsos, intermitentes, que parecían moverse en círculos, como si rodearan el campamento. Ibarra, que estaba más cerca del borde, murmuró: «No es normal. Parecen coordenadas». «¿Qué dices?», pregunté. «Las luces se mueven en patrones como código Morse». Nadie respondió. Lo peor es que tenía razón. Parecían parpadear con ritmo, casi sincronizadas. El ingeniero Arévalo se acercó con su libreta y empezó a anotar. Sus manos temblaban. «Es un mensaje», dijo casi en un susurro, «pero no está en código Morse. No sé qué es». El teniente lo mandó callar, pero ya era tarde. Las luces desaparecieron todas al mismo tiempo. El silencio volvió, pesado, y en ese instante escuchamos otra vez el eco. No eran voces dispersas como antes. Ahora se escuchaban claras, cerca, a nuestro alrededor. Repetían nuestras frases, nuestras palabras de hacía minutos, como si la selva nos estuviera devolviendo todo lo que habíamos dicho, pero en un tono más bajo, distorsionado, hueco, silencio total. No es normal. 7. Regresen 7. Era imposible. Gómez se levantó de golpe, apuntando con su rifle hacia la oscuridad. «Salgan, hijos de su puta madre». Pero no había nadie. Disparó al aire, y el eco devolvió su grito, exactamente igual, con la misma voz. No era eco,
Era su voz, pero venía desde dentro del monte. El teniente lo desarmó de inmediato y todos tratamos de mantener la calma. Pero en el fondo, sabíamos que algo estaba mal con ese lugar. Algo viejo, algo que no debía estar despierto. A la mañana siguiente, el ingeniero Arévalo insistió en volver a la estructura para revisar si había más grabaciones. El teniente no quería, pero finalmente cedió. Cuando llegamos, notamos que la puerta metálica estaba completamente abierta. No como la habíamos dejado, sino abierta desde adentro. Dentro olía distinto. Ya no a humedad, sino a algo ácido, como si el aire se hubiera podrido. La grabadora estaba en el suelo, destrozada. Pero en la pared, alguien o algo había escrito con carbón o tierra: "No los repitas". El ingeniero empezó a hiperventilar. Esto no puede ser casualidad", dijo. Esta instalación no era de comunicaciones, era de escucha. ¿Escucha de qué?, pregunté. «De señales del monte», contestó. «Ecos de baja frecuencia, experimentos de los 70. Intentaban captar comunicaciones naturales, supuestamente del subsuelo». El teniente lo interrumpió, furioso. «Basta de tonterías, nos vamos ya». Recogimos nuestras cosas y emprendimos el regreso. Pero algo había cambiado. La brújula giraba sin sentido y el GPS no daba coordenadas. Dimos vueltas por horas sin reconocer el camino. En cierto punto, volvimos a ver la antena caída del primer día. Habíamos caminado en círculos. El teniente pateó la tierra con rabia, y entonces notamos algo entre la maleza. Una tumba improvisada con una placa oxidada. La inscripción era casi ilegible, pero el nombre sí se entendía. TTE, Salgado M, 1973. Nos quedamos helados. El mismo nombre de nuestro teniente. Arévalo se acercó a leer mejor y palideció. Esto no puede ser», balbuceó. «Este sitio no fue cerrado». Se repitió. «¿Qué carajos dice, ingeniero?», gruñó el teniente. «Que estamos repitiendo una operación que ya ocurrió. Que este lugar nos está repitiendo». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Y entonces desde el monte volvió la voz. Primero baja, luego más fuerte, más nítida. 7. Regresen 7. Salgado. Ramírez. Yo sentí que se me helaba el alma. No era eco. Era como si algo supiera nuestros nombres, nuestras voces, y las devolviera deformadas. Arévalo gritó que corriéramos. Lo hicimos. No sé cuánto tiempo corrimos, ni hacia dónde. Solo recuerdo la sensación de que la selva se movía, que los árboles parecían cambiar de lugar para impedirnos salir. Caímos rendidos cuando cayó la noche. Los hombres estaban exhaustos, temblando, algunos llorando, y entre el zumbido de los insectos, que por primera vez volvían a sonar, escuché algo más, mi propia voz, muy baja, detrás de mí, diciendo: «No los repitas, Ramírez». Me di la vuelta con el arma en alto. No había nadie, pero en el suelo, justo donde estaban mis botas, las huellas marcaban pasos, idénticos a los míos, pero en dirección contraria. Nos despertamos al amanecer, temblando, con la selva todavía cubriéndonos de sombras y humedad. La primera sensación era que estábamos solos, pero los ecos seguían allí, en los árboles, en la brisa, en el propio aire que respirábamos. El silencio que antes parecía natural ahora era pesado, cargado de presencias que no podíamos ver. El teniente Salgado estaba pálido, con los ojos fijos en el horizonte. «Tenemos que movernos», dijo finalmente. «Pero vamos a salir juntos, nadie se adelanta». Avanzamos, pero la selva parecía no dejarnos ir. Cada curva que tomábamos nos devolvía al mismo lugar. La antena caída del primer día, la cabaña con la inscripción «No los repitas» y las huellas que, según Arévalo, no eran nuestras. La brújula giraba loca, el GPS era inútil y hasta los mapas parecían deformados, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Mientras caminábamos, escuché a López susurrando: No es posible. Esto no puede estar pasando». Se volvió hacia mí y sus ojos estaban desorbitados. Siento que algo me sigue»,
No dije nada. Todos sentíamos lo mismo. De repente un grito nos congeló. Era el Cabo Gómez señalando hacia arriba. Entre las ramas más altas vimos siluetas. No eran personas normales. Parecían sombras alargadas, suspendidas en el aire, deformadas, flotando entre los árboles y mirándonos con algo que no puedo describir como ojos, pero que nos veía. El teniente gritó que disparáramos, pero las balas atravesaban las figuras sin daño alguno. Era como si el aire mismo rechazara nuestra presencia. Entonces el eco volvió a hablar más claro que nunca. 7. Regresen 7. Ramírez, Salgado. Arévalo empezó a llorar murmurando: es la repetición. Estamos dentro de la repetición. Basta de tonterías, gritó el teniente. Esto es la selva, la fatiga, el calor. Nada más, pero nadie podía negarlo. Cada sonido que emitíamos, cada paso que dábamos, la selva lo devolvía distorsionado. Era como si el monte mismo imitara nuestras voces, nuestras órdenes, nuestros miedos, multiplicándolos. Caminamos durante horas, tal vez días, no lo sé. El tiempo se volvió extraño. El sol parecía moverse más lento. Los sonidos eran erráticos, y a ratos sentía que alguien caminaba detrás de mí, con pasos idénticos a los míos. Cada vez que me volteaba no había nada, salvo mis propias huellas. Al final vimos un rastro de humo a lo lejos. Nos acercamos con cautela y descubrimos un pequeño asentamiento de la Guardia Nacional. Nos recibieron como si fuéramos fantasmas. El teniente explicó que habíamos estado en la zona restringida y los oficiales más jóvenes nos miraron extrañados. No hay registro de ninguna misión en esa área, dijo uno, ni de ustedes ni de esta instalación. La estación de Escucha 4 fue desmantelada en 1975. No existe registro de reactivaciones posteriores. Nos llevaron al cuartel más cercano. Nos separaron, nos interrogaron, revisaron los equipos y finalmente nos dieron de baja por trastorno adaptativo severo y exposición a condiciones extremas. Nos dijeron que no mencionáramos nada de lo que habíamos visto ni escuchado. Años después, ya fuera del ejército, todavía escucho el eco. A veces en radios viejas, otras veces en silencio absoluto. Mi nombre, mi voz, repetida, deformada, como si alguien me recordara constantemente que aquella misión nunca terminó. Nunca entendí qué era aquello, ni si los ecos que escuchamos eran espíritus, tecnología olvidada o algo que la selva misma había aprendido a imitar. Lo único cierto es que desde entonces, cuando entro en un bosque o escucho el viento entre los árboles, siento que me llaman, y no hay nada que pueda hacer para escapar de ellos.